Imagina que tu gobierno te dice que debemos ir a la guerra para proteger la libertad y la democracia, se envían soldados, se gastan trillones, miles mueren, y tú crees que es por una causa noble porque eso es lo que te dijeron en la televisión cada noche. 20 años después, se desclasifican documentos y descubres que la verdadera razón eran los campos de petróleo o una ruta comercial o la dominación monetaria, el discurso de libertad era marketing, la motivación era el dinero, te mintieron y la gente murió por ganancias. Esto ha sucedido en cada guerra importante del último siglo, la razón pública siempre es noble, libertad, democracia, derechos humanos, pero los documentos clasificados revelan la verdad. Las guerras son sobre economía y ocultan esto detrás de discursos patrióticos. Bienvenido a las verdaderas razones por las que los países van a la guerra, la verdad económica que nunca enseñan en la escuela, los incentivos financieros ocultos que hacen que la guerra sea rentable para algunos, y por qué este patrón se repite siglo tras siglo a pesar del costo humano horrible. La Primera Guerra Mundial se vendió como una lucha por la libertad, pero la verdadera causa eran los imperios europeos compitiendo por colonias, recursos, mercados y dominación económica. La libertad era el eslogan, pero el dinero era la motivación detrás de la violencia. La Segunda Guerra Mundial tuvo dimensiones morales, pero incluso esa guerra tenía raíces económicas. Alemania fue aplastada por deudas de la Primera Guerra Mundial impagables, la hiperinflación destruyó ahorros, la población estaba desesperada. Hitler prometió restauración económica a través de la expansión. La guerra de Irak de 2003 se vendió como la eliminación de armas de destrucción masiva, pero Irak tiene las quintas reservas de petróleo más grandes. Saddam Hussein había comenzado a vender petróleo en euros en lugar de dólares, amenazando todo el sistema del petrodólar que sostiene el poder estadounidense. La guerra de Vietnam se justificó como una lucha contra el comunismo, pero Vietnam tenía recursos valiosos y rutas de envío estratégicas. América quería que la región estuviera en la esfera económica capitalista en lugar de bajo control soviético. La ideología era una cobertura para la economía. Afganistán después de 2001 se vendió como una lucha contra el terrorismo, pero Afganistán se encuentran rutas de gas propuestas desde Asia Central, además tiene depósitos minerales estimados en $1 billón, incluidos elementos de tierras raras críticos para la tecnología. Libia en 2011 se vendió como intervención humanitaria, pero Gaddafi estaba planeando una moneda africana respaldada por oro llamada el dinar de oro. Quería que el petróleo africano se vendiera en esta moneda en lugar de dólares o euros, amenazando la dominación monetaria occidental. Siria ha sido una guerra por poder vendida como apoyo a la democracia, pero Siria es crítica para las rutas de gas desde el Medio Oriente a Europa. Rusia apoya a Assad porque los oleoductos competidores devastarían las exportaciones de gas ruso a Europa. Ucrania desde 2022 se vendió como defensa de la democracia, pero Ucrania tiene una producción agrícola masiva, recursos minerales por valor de trillones, y representa una zona de amortiguamiento crucial entre Rusia y la OTAN con un enorme valor económico estratégico. Hey, pausa rápida. Si te das cuenta de que cada guerra tuvo motivaciones económicas ocultas detrás de discursos de libertad, suscríbete, deja un comentario si sabías que las guerras eran sobre dinero o si esto lo cambia todo. Quiero tus pensamientos. Ahora desglosaremos razones económicas específicas por las que los países van a la guerra. Estas son las verdaderas motivaciones que se esconden detrás de discursos sobre libertad. Una vez que entiendas estos patrones los verás en cada conflicto histórico y en cada guerra ahora. La primera razón por la que los países van a la guerra es el control de recursos naturales. El petróleo es lo más obvio. Quien controla el petróleo tiene un enorme apalancamiento geopolítico. El Medio Oriente tiene el 48% de las reservas de petróleo globales, explicando 70 años de guerra constante allí. Pero no es solo petróleo, los minerales de tierras raras son críticos para teléfonos, computadoras, baterías, misiles. China controla el 80% del suministro. Por eso hay tensiones crecientes sobre África donde existen enormes depósitos de tierras raras sin explotar. El agua se está convirtiendo en un recurso bélico. El río Nilo es compartido por 11 países. Etiopía está construyendo una represa que Egipto afirma amenaza su suministro de agua. Ambos han hecho amenazas militares. La próxima gran guerra podría ser por agua, no por petróleo.
La tierra agrícola impulsa el conflicto. Ucrania y Rusia juntas producen el 25% de las exportaciones globales de trigo. Controlar la comida otorga un enorme poder sobre naciones que no pueden alimentarse. Los imperios siempre conquistaron primero las regiones agrícolas. La segunda razón es la deuda y el control financiero. Cuando los países deben dinero a potencias extranjeras, la fuerza militar asegura la cobranza. El deudor no puede negarse cuando los cañoneros están en el puerto amenazando con bombardeos e invasiones. Gran Bretaña invadió Egipto en 1882 principalmente porque Egipto incumplió deudas con bancos británicos, tomaron el canal de Suez y los ingresos aduaneros como garantía. La libertad fue la excusa, pero la cobranza de deudas fue la realidad de la invasión. Estados Unidos invadió Haití en 1915 y ocupó durante 19 años para cobrar deudas a bancos estadounidenses, tomaron las reservas de oro de Haití y los ingresos aduaneros para asegurar el pago. La democracia fue una cobertura, pero la extracción financiera fue la misión. Las guerras modernas funcionan como un cumplimiento de deudas. El Fondo Monetario Internacional otorga préstamos con condiciones. Los países que rechazan las condiciones o incumplen a menudo experimentan cambios de régimen a través de golpes disfrazados de misiones humanitarias. Con justificaciones nobles. La tercera razón es la dominancia de la moneda. El dólar es la moneda de reserva global, la mayoría del comercio se realiza en dólares. Esto le da a América un poder extraordinario. Cualquier país que amenace este sistema se convierte en un objetivo, con la libertad como excusa pública. Irak bajo Saddam cambió de dólares a euros en 2000, esto amenazó el sistema del petrodólar. 3 años después, Estados Unidos invadió. Uno de los primeros actos tras la ocupación fue cambiar las ventas de petróleo iraquí de nuevo a dólares de inmediato. Libia bajo Gaddafi propuso una moneda africana respaldada por oro, quería que el petróleo africano se vendiera en esta moneda en lugar de dólares o euros, esto devastaría el poder de la moneda occidental. La OTAN intervino poco después y Gaddafi fue asesinado. Irán ha estado intentando vender petróleo en monedas distintas a los dólares durante años. Esta es una de las principales razones de décadas de sanciones y amenazas de acción militar. Al público se le dice que se trata de armas nucleares, pero la moneda es la verdadera amenaza. China está creando una alternativa al sistema del dólar. El yuan digital podría permitir a los países comerciar sin moneda estadounidense. Si esto tiene éxito, terminaría con la dominancia estadounidense. Observa cómo la tensión militar se intensifica con China por esto. La cuarta razón es el control de las rutas comerciales. El canal de Suez maneja el 12% del comercio global. Gran Bretaña luchó guerras para controlar Egipto y el canal. Las grandes potencias aún compiten por influencia sobre Egipto porque controlar el canal significa controlar el comercio. El estrecho de Hormuz maneja el 21% de los envíos de petróleo globales. Irán puede amenazar con cerrar este estrecho causando caos económico, por eso hay una constante presencia militar en el Golfo Pérsico, no por preocupaciones de democracia o terrorismo. El mar de China Meridional contiene 11.000 millones de barriles de petróleo y 190 billones de pies cúbicos de gas, además de rutas de envío que manejan el 80% de las importaciones energéticas de China. China está militarizando islas artificiales para controlar esto, se trata de recursos, no de honor. El Canal de Panamá maneja el 6% del comercio global. Estados Unidos literalmente creó Panamá apoyando la rebelión contra Colombia en 1903, inmediatamente después de la creación de Panamá. América tomó control de la zona del canal durante 96 años, la libertad no fue el motivo. La quinta razón es el acceso al mercado. Las naciones poderosas necesitan mercados para vender productos. Cuando un país cierra mercados o nacionaliza activos extranjeros, sigue la intervención militar disfrazada de difundir libertad a pueblos oprimidos a través de preocupaciones humanitarias. Las guerras del opio entre Gran Bretaña y China ocurrieron porque China se negó a comprar productos británicos, Gran Bretaña contrabandeó opio para revertir el desequilibrio comercial. Cuando China intentó detener el comercio de drogas, Gran Bretaña invadió 2 veces, el libre comercio impuesto por cañones. Muchas intervenciones en América Latina se trataban de proteger los intereses corporativos estadounidenses. Cuando los países nacionalizaron plantaciones o campos petroleros de propiedad estadounidense, siguieron golpes e invasiones, envueltos en un lenguaje sobre detener el comunismo. Pero en realidad se trataba de proteger las ganancias corporativas.
La sexta razón es prevenir que los rivales obtengan ventajas. Las guerras se libran para negar recursos a los competidores. Negar a tu rival es tan valioso como adquirir para ti mismo. Por eso ocurren guerras por poder en regiones ricas en recursos a lo largo de la historia. La Guerra Fría se enmarcó como capitalismo contra comunismo, pero la realidad eran dos imperios luchando por el control económico de mercados y recursos. Ambos lados apoyaron dictaduras brutales cuando servía a intereses económicos. La ideología era marketing. La competencia moderna entre Estados Unidos y China se presenta como democracia contra autoritarismo, pero el verdadero conflicto es sobre quién controla las tecnologías y cadenas de suministro del siglo XXI. Taiwán importa porque produce el 90% de los semiconductores avanzados. Afganistán fue llamado el cementerio de imperios porque se encuentra en la encrucijada de los recursos de Asia Central. Cada imperio luchó por el control de esa posición porque controlar Afganistán significa controlar el comercio regional y los flujos de recursos. Entonces, ¿cuál es el veredicto sobre por qué los países van a la guerra? Las razones públicas siempre son nobles: libertad, democracia, derechos humanos. Pero las razones clasificadas son casi siempre económicas: recursos, rutas comerciales, cobro de deudas, dominio de la moneda. Sigue el dinero, no los discursos. ¿Significa esto que los soldados no creen que luchan por la libertad? No, muchos creen genuinamente. ¿Significa esto que nunca hay dimensiones morales? No, a veces las hay, pero los tomadores de decisiones que inician guerras están motivados por la economía, oculta tras la propaganda. El patrón es consistente a lo largo de la historia: los líderes utilizan apelaciones a la libertad y el honor, pero los documentos internos revelan que las verdaderas motivaciones son económicas. Los archivos desclasificados de cada guerra muestran a los tomadores de decisiones discutiendo recursos mientras hablan públicamente sobre democracia. Entender esto significa entender cómo funciona el poder. Las guerras son rentables para los fabricantes de armas, contratistas de reconstrucción, bancos que financian ambos lados, corporaciones que se apoderan de recursos. Sigue el dinero para entender quién se beneficia y por qué comienzan las guerras. El complejo militar industrial del que advirtió Eisenhower es real. Hay enormes incentivos financieros para iniciar guerras. La paz no es rentable para los contratistas de armas o los bancos. Presionan por políticas agresivas mientras financian think tanks que justifican la intervención. La próxima vez que tu gobierno diga que debemos ir a la guerra por la libertad, pregunta quién se beneficia financieramente, qué recursos hay en esa región, qué rutas comerciales están en disputa, qué amenazas económicas representa el objetivo. La verdadera razón será económica. Si aprendiste algo sobre las fuerzas económicas que impulsan las guerras, presiona ese botón de me gusta, comparte esto con alguien que cree que las guerras son sobre libertad. Necesitan entender cómo funciona el sistema. Suscríbete porque exponemos fuerzas económicas ocultas cada semana.